uniforme, flujo gradualmente variado y flujo rápidamente variado. En el flujo uniforme podemos tener un régimen subcrítico, crítico o supercrítico. O sea, las condiciones de tirante se mantenían firmes en ese caso de análisis únicamente empleando la ecuación de Mann. Para una sección determinada, con una pendiente determinada y un material determinado, las condiciones de tirante iban a ser las mismas en cualquier sección del canal que estaba analizado. ¿Ya? Entonces, ese análisis de tirante podría desarrollarse en el régimen subcrítico, crítico o supercrítico. Cuando hablamos de flujo gradualmente variado, también se pueden experimentar regímenes subcríticos, críticos o supercríticos. Esto de acá todavía no lo vemos, lo vamos a ver. Y en el flujo rápidamente variado igual, podemos tener un flujo que generalmente se da pues de supercrítico a subcrítico, pasando en algunos casos, no siempre, por el régimen crítico. No sé si se entendió. Hemos visto anteriormente flujo uniforme. Hemos entrado, cuando vimos el apartado de gradas y protuberancias, un flujo cuasi gradualmente variado. Cuasi. No podríamos determinarlo como gradualmente variado o como rápidamente variado porque se forman condiciones de tirante locales, fenómenos especiales. No tienen una forma definida o estudiada o analizada. ¿Sí? ¿Dónde hablábamos de flujo uniforme? Cuando simplemente teníamos las condiciones de la sección, la pendiente, la rugosidad y el caudal y usábamos la fórmula de Mann y determinábamos el tirante tanto para esta sección del canal. Ahora vamos a ver cómo es que se desarrolla el flujo gradualmente variado y posterior rápidamente variado. Bueno, aquí están las condiciones. El flujo gradualmente variado, estas son condiciones teóricas que deben tener en cuenta. Ocurre cuando la profundidad del flujo cambia lentamente a lo largo del canal. O sea, los tirantes son diferentes en un mismo tramo. Por ejemplo, empezamos con 1 metro y terminamos con 1,10 metros. Eso en una longitud de 20 kilómetros. En el kilómetro 0 empiezo con 1 metro y en el kilómetro 20 termino con 1,10. A ese cambio de tirante que es gradual, porque no es inmediato, sino viene así subiendo poco a poco hasta llegar a 1,10 metros, a eso se le conoce como un flujo gradualmente variado. ¿Sí? Entonces, ocurre cuando la profundidad del flujo, o sea, el tirante, cambia lentamente a lo largo del canal. Es decir, la variación de energía cinética y presión es muy pequeña en distancias relativamente largas. El flujo rápidamente variado se presenta cuando la profundidad del flujo cambia bruscamente en distancias cortas. O sea, podríamos decir, pasamos de 1 metro a 1,10 metros en tan solo 6 metros. ¿Ven la diferencia? En el primero teníamos un recorrido de 20 kilómetros para pasar de 1 metro a 1,10 metros en tirante, y en el flujo rápidamente variado pasamos de 1 metro a 1,10 metros en tan solo 6 metros de longitud. El flujo uniforme se denomina flujo uniforme al tipo de flujo en canales abiertos en el cual las características hidráulicas como profundidad del agua, velocidad media, perímetro mojado y área hidráulica no varían a lo largo del canal en la dirección del flujo. Eso es cuando analizamos un tramo de sección del canal únicamente con la ecuación de Mann y listo, eso era todo. Aquí flujo estacionario, recordando, ¿no? Porque es algo que ya vimos en tuberías a presión. El flujo estacionario cuando las propiedades del flujo como velocidad, presión, densidad, caudal en un punto no cambian con el tiempo. Ejemplo práctico, el agua que circula en un canal con caudal constante. El flujo de agua en una tubería con válvula completamente abierta y sin variaciones de bombeo. O sea, lo que estudiamos en mecánica de fluidos, ¿no? Y lo que estudiamos antes de evaluar el fenómeno de cavitación, de golpe de diente, cuando cerrábamos instantáneamente una válvula. Flujo no estacionario. El flujo es no estacionario cuando las propiedades del fluido sí cambian con el tiempo en un mismo punto. Por ejemplo, la compuerta que se abre poco a poco y modifica el caudal en el canal, en un canal, o golpe de ariete cuando se cierra bruscamente una válvula. Aquí podemos notar la gran diferencia de cómo es que se desarrolla el flujo rápidamente variado y gradualmente variado y flujo uniforme. Por ejemplo, aquí tengo una zona de captación por un vertedero de cresta
redondeada y ancha, en donde empieza a circular el canal en esta zona. El cambio de tirantes que se tiene de este tramo hasta este tramo es considerable en una longitud relativamente corta. Luego, desde este punto, cuando nuevamente recupera un tirante similar a la pendiente del fondo del canal, también se da en un tramo corto. O sea, cambian los tirantes en una longitud relativamente corta. Luego, en este tramo, cuando el flujo empieza a estabilizarse, existen zonas de turbulencia que tienen variaciones de energía específica y una vez logran estabilizarse, el tirante que se consigue corresponde a la pendiente del fondo del canal. Pero eso no lo hace de una forma rápida, ni de una forma uniforme, sino lo hace de forma gradual. Empieza a estabilizarse el flujo de tal forma que cuando terminan las condiciones caóticas, empieza a desarrollarse un tirante que poco a poco, de forma progresiva, empieza a conseguir las condiciones normales del canal, en una longitud relativamente larga. Luego, en un tramo, cuando el tirante se mantiene constante, podemos decir que el flujo se convierte en un tipo de flujo uniforme. Porque si la pendiente aquí es 1, acá también es 1. Perdón, el tirante aquí es 1, por aquí también es 1. Si aquí empezábamos con 1.2, acá terminamos con 1 en una longitud de 5 metros. Acá tenemos 1 y acá tenemos 1 en una longitud de 20 kilómetros, por ejemplo. Luego, posteriormente, acá existe un tramo del canal que tiene cierta pendiente, pero tenemos en el siguiente tramo una pendiente diferente a la anterior. Entonces, uno sabe que aquí, cuando calculas por medio de Manning cuál será el tirante, pues este tirante va a ser, este tirante normal es diferente del tirante cuyo tramo anterior tiene una pendiente diferente y menor que este que está aquí. ¿Qué tipo de pendiente creen que hay aquí? Según la imagen. ¿Qué tipo de pendiente? Subcrítica o suave. Y acá, supercrítica. Entonces, por acá, en las condiciones normales, se estaría desarrollando un tirante en la zona subcrítica, un tirante de ejemplo de 1. Y en esta en condiciones normales. Y en esta zona de acá, por poner, por ejemplo, el tirante normal correspondiente a la fórmula de Manning sería 0.30. Y uno dirá, ¿cómo pasamos de 1 a 0.30? ¿Así de la nada? ¿Como una línea brusca, tosca? ¿Como un escalón? No. Se ha estudiado la forma en cómo se comporta el cambio de tirante en función del cambio de pendiente y qué tipo de pendiente es la que le prosigue. Y se determina que acá hay un acomodo gradual de tirantes que empieza a disminuir en sentido de flujo, formándose una curva especial, que es la famosa, aquí sería una M2. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego pasamos por la zona crítica y de la zona crítica pasamos a una zona supercrítica, en donde aquí hay otra pendiente cuyo nombre es S2. ¿Ya? Entonces, aquí el tirante viene variando en profundidad poco a poco, pasamos de 1, por acá será 0.96, no, 0.8, 0.7, luego por acá hasta llegar a 0.30. Y en toda esta variación de profundidades del canal se desarrolla en una longitud específica. Y esta longitud específica es relativamente considerable para lograr conseguir que anterior a estas condiciones normales y posterior a las condiciones correspondientes a la pendiente siguiente se desarrollen completamente. Quiero saber si se entendió esto acá. Flujo rápidamente variado, gradualmente variado y flujo uniforme. Rápidamente variado cuando la profundidad del canal, o en ese caso el tirante, consigue cambios en una longitud relativamente corta. Flujo gradualmente variado, también conseguimos tirantes diferentes, pero la diferencia es que la longitud de desarrollo de estas condiciones es en un tramo más largo que obviamente un régimen rápidamente variado. Y el flujo uniforme es cuando estamos analizando un tramo en donde las condiciones que se desarrollan son las condiciones normales correspondientes a la fórmula de Manning.
¿Ya? Ahora, hay perfiles típicos de movimiento gradualmente variado. Y aquí ya empieza el dibujo de la solución conceptual en canales en la que deben tener mucho cuidado al dibujar. Les había dicho que habían nombres de curvas especiales. Para el desarrollo de este curso vamos a analizar las curvas M y las curvas S. Las curvas M y las curvas S no son solo más que curvas características donde se consigue un movimiento gradualmente variado. Es decir, para pasar de un tirante a otro tirante. No es una línea recta como tal, ¿no? Como una línea con una pendiente definida, como una forma geométrica así sin más, ¿no? Es una curva especial que tiene una forma característica que te permite conseguir desde un tirante A a un tirante B, dependiendo de las condiciones de la pendiente de fondo del canal. ¿Sí? Por eso es muy importante hacer un dibujo conceptual adecuado. ¿Por qué? Porque no es cualquier curva. Miren cómo se ven diferentes cada una de ellas. M1, M2, M3, S1, S2, S3. ¿Hasta aquí se entiende? Estas curvas se van a utilizar para describir flujo gradualmente variado. Aún no estamos entrando a la etapa de flujo rápidamente variado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a saber ustedes que el nombre de la curva es M o es S? Si ustedes observan a continuación, en la parte inferior de la figurita, ustedes están viendo que ese sub-0 es menor que ese crítico. Eso implica que la pendiente del fondo del canal corresponde a una pendiente subcrítica. En la figura siguiente observan que ese sub-0 es mayor que ese crítico. Ya te están diciendo que la pendiente del fondo del canal es supercrítica. M viene como letra inicial de la palabra mild en inglés, que significa suave. O sea, cuando la pendiente es menor que la crítica, es una pendiente suave. Bueno, ya saben más o menos por ahí. Y S viene de la palabra step, que en inglés significa pronunciada, y justamente la pendiente pronunciada es aquella que característicamente se tiene en un desarrollo del régimen supercrítico. ¿Sí? ¿Cuándo se va a desarrollar una curva M? Y aquí necesito que pongan mucha atención. Ustedes, si observan las figuras, a ver, necesito que presten mucha atención, muchachos. No se vayan a distraer. Esto en el examen final y en la práctica 4 va a ser súper importante. Es decir, ¿cuándo se va a tener la formación de una curva M? No sé si quieren anoten o graben audio, no sé, pero les digo que pongan mucha atención porque en los libros no te lo detallan tan específicamente. ¿Ya? Una curva M se forma cuando hay una variación de la pendiente del fondo del canal o cuando hay una curva de remanso. Pero se consigue cuando de forma obligatoria, aguas abajo, tengo un tirante mayor que el tirante normal correspondiente al tramo anterior. Es decir, si yo sé que en un tramo del canal se va a conseguir un tirante superior que el tirante correspondiente a la pendiente normal obtenido a partir de la fórmula de Manning, la formación de la curva que se va a tener es una formación de una curva M. Por ejemplo, yo tengo que el tirante normal es 1 metro. Y por A o B motivos, por una estructura de control de flujo, tengo que aguas abajo el tirante que se desarrolle es 1,10 metros. ¿Sí? Vamos a conseguir 1,10 metros de tirante aguas abajo. Si tú te das cuenta, estoy partiendo desde un tirante normal a otro tirante superior.
este tirante normal es compatible con la pendiente del fondo del canal. ¿A qué digo compatible yo? Cuando es obtenido a partir de la ecuación de Mann. ¿Sí? Partimos desde un tirante obtenido o compatible con la pendiente del fondo del canal a un tirante superior. Noten ustedes que estamos hablando de tirantes que están por encima de la zona o del tirante crítico. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿se entendió? Tirante Nuevamente, una curva M1 se da cuando yo tengo el desarrollo de un tirante normal aguas arriba compatible con la pendiente del fondo del canal hacia un tirante de mayor valor numérico. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser que el tirante normal sea 1 metro y aguas abajo tenga 1,10 metros de tirante. ¿Ya? ¿Listo? Pero miren desde dónde empieza el nombre de la curva M1. La curva M1 nace asintóticamente a partir del tirante normal hasta conseguir y coincidir asintóticamente con el tirante aguas abajo. O sea, la curva M1 no empieza desde el tirante normal, sino que inicia asintóticamente. Parece que la va a tocar, pero nunca la toca. Entonces, así conseguimos la formación de una curva M1. Y tengan mucho cuidado que la curva M1 no es una curva que viene así, que se levanta como una espada o como media doblada, ¿no? Sino que tiene una formación muy parecida a una curva recta con una ligera, a una línea recta con una curvatura muy muy pequeña, casi imperceptible, ¿sí? Porque hay unos libros que la dibujan mal y eso no está bien. Listo. ¿Cuándo podríamos conseguir una curva M1? Miren ustedes. Aquí hay una curva M1. Cuando aguas arriba tengo una pendiente suave, o sea, se desarrolla un tirante normal por encima del tirante crítico, ¿no? Y aguas abajo tengo una pendiente más suave que la anterior. O sea que el tirante normal que tengo acá en el tramo anterior vale 1 y el tirante normal que le corresponde a la segunda pendiente es 1,10 metros. Entonces tú dices, ¿cómo voy de 1 metro a 1,10 metros? Sabiendo que ambas zonas tengo una pendiente subcrítica, ¿no? Bueno, pendiente subcrítica, parto de un tirante normal subcrítico compatible con esta zona a conseguir un tirante de 1,10 metros. Fácil, la curva M1 me sirve para desarrollar esto. Miren cómo se forma la curva M1. Parte asintóticamente y consigue justo antes del cambio el 1,10 metros que se requiere en el segundo tramo. ¿Sí? Y ahí estaría la formación de la curva M1. ¿Ya, muchachos? O sea, aquí se forma cuando tengo un cambio de pendiente, pero también podría conseguirla cuando se forma una curva de remanso, que es lo que vimos anteriormente en gradas. ¿Ya? Entonces, miren especialmente cómo es que se ve la solución conceptual de la formación de la curva M1. ¿Ya, muchachos? Pendiente suave a una más suave. ¿Dónde termina la formación de la curva M1? Asintóticamente antes de conseguir el tirante normal correspondiente al segundo tramo, cuya pendiente es más suave que la anterior. Pero observen que justo antes del cambio de pendiente la curva M1 ya terminó de desarrollarse. ¿Sí? ¿Y de dónde empezaría ingeniero más o menos? Porque dice asintóticamente, pero ¿de dónde empezaría a desarrollar? Y ya, la curva M1 tiene una longitud ¿cómo se llama la palabra? De desarrollo. Y se calcula. La curva M1 pueden ser varios kilómetros, por ejemplo, podrían ser 2 kilómetros, 3 kilómetros. Esa sería la longitud de la curva. Y empieza desde el tirante normal, justo después del tirante normal y termina justo antes del tirante normal correspondiente a aguas abajo.
Y sí, se puede calcular y lo vamos a hacer, pero eso ya es después. Primero la formación conceptual y el nombre de las cosas. Entonces este es el primer caso. Y en el tirante vamos a hablar con tampoco lo choca. No, no lo choca, sino que aquí el dibujito le falta un poco mejorar. Pero casi lo choca. Es que prácticamente podríamos decirlo, visualmente aparece que lo chocara, pero si haces un zoom no debería chocar. ¿Okay? Por eso decimos asintótica, pues, porque parece, pero luego no la acabamos. La pinta, así como el delegado. A ver, muchachos, ya. Continuamos. Y aquí voy a llamar a algunos de ustedes. La formación de la curva M2. Observen. Antes de pasar a la curva M2. Cuando nosotros vayamos a realizar el cálculo de la longitud de desarrollo de la curva M1, tenemos que considerar que la formación de la curva es desde aguas abajo hacia aguas arriba. Por lo tanto, nuestro primer tirante para el cálculo va a ser el tirante más grande y conseguimos llegar hasta el tirante más pequeño. ¿Sí? O sea, de adelante, desde aguas abajo hacia aguas arriba. Hay que tener muy en cuenta esto. ¿Ya? Mira, aquí está igual. De aguas abajo hacia aguas arriba es la formación de la curva M1, M2 y S1. ¿Ya? La formación de la curva M2. A partir de un tirante normal subcrítico correspondiente con la pendiente de fondo, ¿sí?, hacia un tirante crítico, ¿sí? Partimos de un tirante mayor a un tirante menor que coincide con el tirante crítico. ¿Dónde se imagina la formación de esta curva, chicos? A ver. ¿Cómo debería ser la pendiente del tramo anterior? El anterior. Sí. Creo que sí. No, el anterior. O sea, ese, ¿no? ¿Cómo debería ser la pendiente? Imagínense dos tramos del canal. Primer tramo y segundo tramo. Para que se dé la formación de la curva M1, de M2, perdón. ¿Cómo debería ser la pendiente del fondo del canal del primer tramo? Menor a la que sigue. ¿Pero cómo? ¿Cómo se llama? ¿Subcrítica, no menor? Subcrítica. Subcrítica. Subcrítica, O crítica. suave. ¿Y del siguiente tramo qué debería ser? Crítica. Supercrítica. Supercrítica. Pero si yo llego Crítica, y termino crítica. en crítica. Crítica tendría que ser. Entonces, ahí conseguimos que se forme la curva M2. ¿Sí? Partimos, si se dan cuenta, a partir del tirante normal aguas arriba hacia el tirante crítico correspondiente a la pendiente del fondo aguas abajo. Y miren, la curva se forma a partir del tirante crítico justamente en el cambio de pendiente hacia atrás. Así es la formación de la curva. ¿Sí? Y también se puede calcular el desarrollo de todas las curvas, unos tantos kilómetros. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí va aclarándose la cosa? Sí, sí. Y eso es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque tú nada más necesitas ubicar, en principio, dibujar la solución conceptual ordenada, ¿no? ¿Qué les había dicho? Primero, identificar si la pendiente correspondiente a cada uno de los tramos es subcrítica, crítica o supercrítica, ¿no? Colocar esta figurita de acá. Ese sub 0 menor que ese crítico, o ese sub 0 igual a ese crítico, o ese sub 0 mayor a ese crítico. Eso ya me dice qué pendiente correspondiente a un régimen de flujo tengo que se desarrolle. Luego, en toda la extensión del canal, dibujar dónde está ubicado el tirante crítico con líneas punteadas y de forma recomendada que sea de color rojo. Luego, en cada uno de los tramos con líneas punteadas, dibujar los tirantes normales correspondientes a los tramos. Con líneas punteadas, ¿por qué? Porque si después, ya dibujando la solución conceptual,
sé que si se desarrolla en ese tramo tal tirante, pues simplemente lo remarco, ¿no? Y justamente cuando hay una variación, pues podría verse que por aquí continuaría el tirante normal, pero como hay una formación de una curva, pues simplemente no se desarrolla y simplemente se desarrolla más arriba o más abajo, así como ustedes observan aquí. Bien. Si ustedes ven acá, está el tirante normal correspondiente a aguas arriba, pero sigue en líneas punteadas porque finalmente la línea sólida es la que describe qué tirante se desarrolló finalmente. Luego, más abajo se encuentra una línea punteada que representa una línea supercrítica, es una línea crítica, que sigue punteada porque nos indica que no se desarrolló, pero sabemos dónde está ubicada. Posteriormente, si ustedes terminan de dibujar, obviamente el siguiente tramo van a tener que remarcar esta línea correspondiente al tirante normal del segundo tramo, porque esa sí se va a desarrollar. Pero simplemente aquí nada más les están indicando dónde se forma la curva M1. Posteriormente, para la curva M2, si se dan cuenta, aquí está dibujado el tirante normal correspondiente al tramo anterior. Y si se dan cuenta, hay una bajada, una formación de una curva M2 y queda pintado una parte del tirante normal 1 aguas arriba. Es para que yo pueda ver cómo es que están analizando la solución conceptual. Y en todo momento se está detallando. En este caso lo hacen en un cuadro resumen. Ese sub 0 es menor que, ese sub 0,1 es menor que ese sub 0,2, pero menor que ese crítico. Ahí no está coincidiendo con la Ya, tirante crítico. sí. Aquí menos mal que me di cuenta. Ahora, la curva M2 podemos decir que se desarrolla completamente cuando choca al Tirante crítico. tirante crítico. Pero, si el tirante posterior es menor que el crítico, pero mayor que la pendiente del tramo anterior, también se forma una curva M2. Pero se forma una curva M2 no completa, sino se forma simplemente parte de una curva M2. ¿Sí? También recibe el nombre M2. Entonces, para que se forme una curva M2, partimos desde una pendiente suave o una pendiente menos suave. O puede ser una pendiente suave o una pendiente crítica. Ojo, que aquí no se está colocando el ejemplo de una pendiente suave o una pendiente crítica porque les había dicho a ustedes que no es recomendable diseñar con pendientes críticas, ¿no? Porque es un flujo bastante inestable. Por eso es que aquí les están colocando pendiente suave o una pendiente menos suave. Lo que se está consiguiendo desarrollar es parte de una curva M2, que si se desarrollara completamente, pues el tramo siguiente debería ser una pendiente crítica. Pero normalmente no diseñamos nosotros con pendientes críticas porque no son estables a nivel de tirante y de energía específica. ¿Sí? ¿Quedamos claros ahí? Ya. Luego, la curva M3 es algo especial. ¿Sí? Y ustedes se dan cuenta de lo siguiente. Se supone que la curva M3 se está desarrollando en un tirante, en una pendiente en una pendiente que es menor que la pendiente crítica, ¿no? O sea que ahí debería ser, o debería partir de un tirante por encima del tirante crítico. Pero estamos partiendo a partir de un tirante supercrítico. Y nos quedamos en el tirante crítico, como máximo, ¿no? Pero dirán, ¿pero cómo es posible que exista eso si tengo que la pendiente del fondo del canal es una pendiente subcrítica? ¿Cómo es posible que tenga un tirante supercrítico en una pendiente subcrítica? Y ese es el caso especial. El caso M3 y el caso S1 son formación de curva de movimiento gradualmente variado especiales. Miren. Para que se dé la formación de una curva M3, necesitamos conseguir lo siguiente. El tirante que se desarrolla aguas arriba es un tirante supercrítico. Y el tirante que se desarrolla aguas abajo es un tirante subcrítico. Si tú te pones a pensar, la solución conceptual es la siguiente. Indicar qué pendiente tengo aguas arriba, qué pendiente tengo aguas abajo. Dibujar el tirante crítico. Dibujar los tirantes normales correspondientes a la pendiente del fondo del canal. Y luego hacer un dibujo de desarrollo de curvas. Por ejemplo, para la formación de una curva M3, el tirante aguas arriba, como es un tirante supercrítico, bueno, voy a trazar una línea sólida por debajo del tirante crítico.
Aguas abajo tengo un tirante por encima del tirante crítico, porque se desarrolla un tirante normal subcrítico, ¿no? Correspondiente a la pendiente del fondo del canal. Pero sucede que hay un caso especial cuando tengo dos regímenes de flujo prácticamente opuestos. Pasar de un régimen supercrítico a un régimen subcrítico obligatoriamente me genera un fenómeno, y es el fenómeno de salto hidráulico. ¿Sí? El fenómeno de salto hidráulico tiene muchas variantes. En total hay 3, obviando las estructuras de control de flujo. Pero cuando tengo un régimen supercrítico o un régimen subcrítico, tengan por seguro que van a tener un fenómeno de salto hidráulico. Ya. Para que el salto hidráulico se desarrolle, vamos a abrir otra diapositiva para que ustedes entiendan. Vamos a abrir la diapositiva de salto hidráulico. Fuerza específica o momento. Ustedes observan simplemente un canal con un régimen de flujo uniforme y podemos decir que tiene o que está cumpliendo o que se encuentra en equilibrio la formación del flujo. Es decir, el flujo se encuentra en equilibrio, no porque esté estático, sino porque experimenta una velocidad constante, ¿no? Un flujo uniforme, un flujo que mantiene sus condiciones en un tramo o en un punto analizado, en un punto de análisis. Cuando ustedes visualizan el tirante en un canal, se está cumpliendo en esa zona de sección analizada que las fuerzas anterior y posterior de la sección están en equilibrio. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos en mecánica de fluidos, en un flujo estático la formación de diagramas de presiones horizontales en un plano vertical tenían una forma de sección triangular, así como lo observamos a continuación. Punto A, punto B. Haciendo el cálculo de fuerzas notamos que prácticamente estos dos valores son iguales. Ahora, yo sé que estoy analizando una sección de volumen y ese volumen prácticamente tiene un peso asociado, ¿sí? Como la pendiente es muy pequeña, podemos decir que el peso recae únicamente en la zona vertical. ¿Sí? Creo que tendría que haber preguntado. Y por cambio de cantidad de movimiento, ¿sí? Porque este fluido está en movimiento, podemos decir que el momentum en la salida menos el momentum de entrada debe ser igual a la sumatoria de fuerzas. La fuerza que tengo en el tramo anterior menos en el tramo posterior, más el peso por el seno de θ, o sea, en dirección del sentido del flujo, que prácticamente es muy pequeña, menos la fuerza que ejerce justamente el procedimiento. Podemos indicar también que la fuerza, analizando en este caso para el sentido de flujo, la fuerza del seno de θ, el peso seno de θ es prácticamente despreciable. ¿Por qué? Porque cuando analizamos canales la pendiente es muy pequeña y toda la descomposición de esta fuerza va a caer prácticamente sobre el plano vertical. También indicamos que la fuerza de rozamiento prácticamente es despreciable y lo único que nos queda es momentum en la salida menos el momentum de entrada es igual a la sumatoria de fuerzas que tengo en el tramo 2 menos en el tramo 1, o el tramo 1 menos en el tramo 2. Consiguiendo prácticamente esta curvatura de acá, bueno, esta ecuación de aquí, cuyo valor de beta era 1.02 cuando estudiábamos en mecánica de fluidos, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer aquí es colocar como el valor beta muy similar de 1, porque las variaciones son poco apreciables. Y si a todo esto lo dividimos entre gravedad por área, obtenemos la siguiente ecuación, que es la que ustedes están observando acá. Esta ecuación de acá tiene unidades de fuerza específica. ¿Qué se obtiene? Que la fuerza específica en el primer tramo
es igual a la fuerza específica en el segundo tramo, por eso es que se mantiene en equilibrio. ¿Ya? Ahora, a partir de esta ecuación nosotros podemos decir y calcular en un tramo posterior y en un tramo anterior cuánto es el valor de la fuerza. Y si estos dos valores coinciden o son iguales, podemos decir que este tramo de análisis se encuentra en equilibrio y las fuerzas aguas arriba y aguas abajo se mantienen, no son las mismas. Ya, este valor el valor de P es la fuerza hidrostática y el valor de Y por A, pero en este caso específicamente Y, es la profundidad medida desde el centro de gravedad, que mide Y medios en todo caso, porque es una sección prismática rectangular. ¿Ya? Es para que lo coloquen, porque aquí ustedes tienen Y rayita, pero si Y rayita no representa el tirante, sino representa la profundidad desde el centro de gravedad. Lo que estamos hallando aquí es la fuerza P2 menos la fuerza P1, pero la fuerza P2 cuando hacíamos una medición hidrostática era, ¿no? Cuando calculaba, no es un tercio. De abajo. Era base por altura entre 2. Ah, sí. La horizontal, sí. Por la distancia perpendicular. ¿Sí? Eso es prácticamente la fuerza hidrostática. Por eso aquí dice Y por área. Y medios por área, perdón. El área justamente de la sección transversal. Y Y pues el tirante medios. Ahora, así es como se ve una gráfica de fuerza específica. Si se dan cuenta, hay formación de dos tirantes. Un tirante que se desarrolla en el régimen supercrítico y un tirante que se desarrolla en un régimen subcrítico. Ojo, esta es una curva diferente a la curva de energía específica. Esta curva se llama curva de fuerza específica. ¿Y cuál es la fórmula? Esta de acá. Esta de acá es la curva de fuerza específica, donde Y rayita representa Y medios para un canal de sección rectangular. Para un canal de sección trapezoidal la fuerza específica se ve así, donde Z es el taludo. Ahora, ¿por qué ustedes, o por qué digo que es importante conocer antes de pasar a las demás curvas esta sección de acá? Porque si ustedes observan, tengo un tirante Y1 y tengo un tirante Y2. Ambos están en regímenes de flujo diferentes, pero ustedes observan que ambos tienen la misma fuerza específica. Quiere decir que en donde se estén desarrollando esos tirantes existe un equilibrio. Pero ¿dónde se desarrolla un tirante supercrítico y subcrítico a la vez? Únicamente en un salto hidráulico. Y a esos tirantes se les conoce como tirantes conjugados. A los tirantes que tienen una misma fuerza específica en regímenes de flujo completamente diferentes se les conoce como tirantes conjugados. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? El salto hidráulico, muy bien. Es el paso violento de un régimen supercrítico a un régimen subcrítico con gran disipación de energía, también conocido como resalto hidráulico. Si ustedes observan aquí en el salto hidráulico hay un tirante anterior y un tirante posterior. El tirante anterior es un tirante supercrítico y el tirante posterior es un tirante subcrítico. Pero ustedes observan que el salto hidráulico se mantiene en una sección específica, en una sección fija del canal. Y se mantiene en esa sección fija porque quiere decir que se encuentran las fuerzas anterior y posterior a la formación del fenómeno salto hidráulico están en equilibrio y por eso las mantienen ubicadas en esa misma sección. ¿Qué pasa si un salto hidráulico no está en equilibrio? Pues empieza a hacer un recorrido aguas abajo, aguas arriba, como algunos vieron en el curso de hidrología. En hidrología vieron cómo el tirante recorría aguas abajo y se regresaba aguas arriba. Pero en un punto el salto hidráulico se quedaba quieto. Cuando el salto hidráulico está quieto significa que está en equilibrio. El tirante anterior y posterior al tirante tienen el mismo valor de fuerza específica. Por lo tanto es que la formación del tirante se queda en una sola sección y no se está moviendo. Si un salto hidráulico se está moviendo, quiere decir que no encuentra las fuerzas
o los tirantes conjugados que contengan una misma fuerza específica para tenerlo en una sección quieta. Entonces por eso que observan aquí. Y1, tirante supercrítico, Y2, tirante subcrítico. Ojo que este tirante Y1 no necesariamente es igual al tirante normal del tramo anterior, que es un tramo supercrítico. Este Y1 es un tirante diferente. Puede ser diferente también porque también puede ser igual, pero esos son casos distintos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la curva de energía en un salto hidráulico? Que si ustedes observan, justamente en la formación del salto hidráulico hay un descenso localizado. Y ese descenso localizado indica que el salto hidráulico está disipando energía al momento de pasar de un régimen supercrítico a un régimen subcrítico. Y aquí hay una formación de vórtices que son visibles al ojo humano, que se les conoce como macrovorticidades. Posterior de la zona del salto hidráulico existen ondulaciones que se tienen después de superar el fenómeno y que posteriormente se van estabilizando hasta conseguir el tirante normal aguas abajo. Esto lo vamos a ver en el laboratorio el día miércoles, para que ustedes sepan a qué hacemos referencia, pero pongan atención. Entonces, en el salto hidráulico hay disipación de energía local. Aquí sí hay disipación de energía local y se puede calcular. ¿Y para qué se usa el fenómeno del salto hidráulico? Justamente para disipar energía de los tramos en donde existen pendientes muy pronunciadas y que generan un incremento de energía cinética. Y que luego, para pasar a un régimen subcrítico, ¿dónde se va todo ese exceso de energía? Bueno, necesitamos justamente una estructura de control que me permita formar un fenómeno de salto hidráulico que pueda disipar gran parte de la energía, porque si no va a abrasionar el canal aguas abajo. ¿Ya? Miren, aquí se encuentra el fenómeno de salto hidráulico, se encuentra la curva de fuerza específica y la curva de energía específica. Si ustedes se dan cuenta y observamos dos tirantes, el tirante Y1 lo ubico e intercepto con la curva de fuerza específica y cae en el régimen supercrítico. Si lo intercepto con la curva de energía específica, cae también en el régimen supercrítico. ¿Sí? Esta es curva de fuerza específica, curva de energía específica. Son dos curvas completamente diferentes. La curva de fuerza específica no tiene asíntota, solamente tiene asíntota en diagonal la curva de energía específica. ¿Ya? Entonces, si proyectamos los tirantes a cada una de las funciones, observamos, ¿no? Y1 está interceptando aquí. ¿Sí ven? ¿Sí ven el cursor, no? Y Y1 está interceptando aquí, en la curva de energía específica. Y Y2 está interceptando aquí, en la curva de fuerza específica. Si trazo un plano vertical que cruce a las dos, obtengo que las fuerzas específicas son iguales, teniendo un tirante en el régimen supercrítico y el siguiente tirante en el régimen subcrítico. ¿Qué quiere decir esto? Que el salto hidráulico está en equilibrio, o sea, se mantiene fijo en un tramo específico del canal. Pero si voy a la curva de energía específica, observo que justamente tirante Y2 cae en una zona subcrítica, pero cuando trazo mi proyección vertical me doy cuenta que esa energía es menor que la energía 1. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esta diferencia de segmentos? Que justamente la energía en el salto hidráulico se está disipando y vale variación de E. Y si dibujo la solución conceptual, voy a observar un descenso local y ese descenso corresponde a la disipación de energía generada por el fenómeno de salto hidráulico. Una aclaración, muchachos. Y2 podría coincidir con el tirante normal aguas abajo, como podría no coincidir. Y1 podría coincidir con el tirante aguas arriba, como podría no coincidir con el tirante aguas arriba. Son casos que se presentan que deben ustedes identificar y definir si coinciden con el tirante arriba o con el tirante abajo. Pero para eso tienen que prestar mucha atención, porque aquí se equivocan muchas personas. ¿Ya? Entonces, si hay algo que no se entiende desde aquí, por favor pregunten. Siguiente semana, práctica 4.
Elmer, ¿preguntas? ¿Todo claro? Señorita Liana, ¿tiene sueño? Tome evite. Cansado de allí. Mucho azúcar. Y los que están atrás están viendo el fútbol. Y gata voy a. Práctica 4 los elimina ustedes. Ya me retiraron de saneamiento. ¿Contra quién? España. ¿Quién está en España jugando? Que veo mucha expectativa por España. Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Oyarzabal. El gol lo ha metido un desconocido, Mikel Merino. Mañana Messi. Ya ver, chicos. Ya saben, para que un flujo se mantenga en equilibrio, en un tramo analizado las fuerzas específicas en esos tramos de análisis deben ser iguales. Si no son iguales, no están en equilibrio. Ahora, no vas a utilizar esas fuerzas específicas para calcular en un régimen uniforme de flujo, porque ahí es más que obvio que sí van a estar en equilibrio, porque los tirantes encima son iguales. Especialmente la curva de fuerza específica se utiliza cuando hay la formación del salto hidráulico. ¿Por qué? Porque ahí es muy diferente y muy notorio los tirantes. Tirante muy pequeño, tirante muy grande. ¿Por qué se mantienen estables? Porque justamente las fuerzas específicas son las mismas. Pero tener la consideración de que la energía específica antes y después del salto son diferentes debido a que existe una energía que se dice. Ustedes observen aquí, en esta zona del salto hidráulico hay macrovorticidades. Justamente después de que se termina la formación del salto hidráulico hay ondulaciones, es un flujo inestable todavía. Pero posterior o progresivamente ya se tiene un tirante normal estable. Estos tirantes Y1 y Y2 se llaman tirantes conjugados. Y1 se llama primer tirante conjugado del salto hidráulico y Y2 se llama segundo tirante conjugado del salto hidráulico. ¿Sí? Energía específica 1, energía específica 2. ¿Cómo se calculan esos tirantes? Por medio de estas fórmulas que ustedes saben. El tirante Y2 es igual a Y1 entre 2 por la raíz de 1 más 8 veces el flujo al cuadrado menos 1. Y2 es segundo tirante conjugado del salto hidráulico. ¿De dónde sale esta fórmula? Ustedes me dirán, bueno, sale de esta misma fórmula de acá, de la fórmula de forma específica. Y aquí sale la fórmula que ustedes están viendo. O sea que si no se acuerdan de la fórmula que estamos observando, pueden usar esto de acá, donde Y rayita es igual a Y menos. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Ahora miren y observen lo siguiente. Ustedes observan dos ecuaciones que sirven para lo mismo, para encontrar los tirantes conjugados, pero no se pueden usar simplemente porque te acordaste de la primera o de la segunda, no. Cada una se toma en una condición especial. Ahora, voy a explicarles la ecuación. El segundo tirante conjugado del salto hidráulico es igual al tirante conjugado, al primer tirante conjugado del salto hidráulico entre 2 más 1 más 8 veces el número de flujo aguas arriba. O perdón, sí, flujo aguas arriba. No, es del flujo correspondiente al primer tirante conjugado. ¿Sí? O sea, tiene que calcular. ¿Ya? ¿Sí? Menos 1. Y esto me da el valor del segundo tirante conjugado. Ahora, ¿cuándo ustedes van a usar esta fórmula de acá? Cuando en un salto hidráulico ustedes estén seguros que el tirante definido es el tirante aguas arriba, o sea, el primero. Miren, cuando se forma el fenómeno de salto hidráulico, tú tienes que tantear, tienes que jugar con los valores.
son dos tirantes conjugados, Y1 y Y2. Tú no sabes cuál es el que tienes definido, porque si tú te das cuenta, definiendo uno obtienes el otro. ¿Sí? Pero tú, el problema que tienes ahí es, ¿cuál está definido, el primero o el segundo? Y ahí está el problema. ¿Cuál es el que vas a empezar a definir? A veces tú puedes empezar definiendo el segundo tirante conjugado. Si haces los cálculos y ciertas condiciones no se cumplen, dices, entonces el salto hidráulico no tiene definido todavía el segundo tirante conjugado. Si no tienes definido el segundo tirante conjugado, entonces el que sí debe quedar definido es el primer tirante conjugado. Entonces vuelves a hacer el cálculo empezando definiendo el primer tirante conjugado. Y si sabes eso, entonces reemplazas acá el primer tirante conjugado, que debería en todo caso coincidir con el tirante normal aguas arriba, y calculas el segundo. Ahora, ¿qué pasa si haces el cálculo y dices, bueno, si empiezo definiendo el segundo tirante conjugado, que es igual al tirante normal aguas abajo, reemplazo la fórmula para obtener el primer tirante conjugado? ¿Quieren un ejemplo? Sí, sí. Eso pasa porque no me siguen el ritmo del tema de términos técnicos.